Hola. Bueno, pues en primer lugar, eso fue muy bonito si vieron ese video. La verdad es que no lo habíamos visto antes y dije, ay, qué bonito está. Bueno, en fin, bienvenidos a BreatheCon 2026 y a nuestra primera conferencia inaugural. Estamos muy emocionados de que estén aquí. ¿Pueden creer que esta es la 10ª edición de BreatheCon? Es una locura. Bueno, yo soy Ana, soy una de las copresidentas. Tengo 34 años y me diagnosticaron justo después de nacer, gracias al tamizaje neonatal, que era pues algo experimental en ese momento y ahora es una práctica habitual. Cuando tenía 22 me sometí a un trasplante de pulmón que duró 6 años y ahora hace 6 años me sometí a mi segundo trasplante de pulmón. Actualmente estoy de baja laboral para centrarme en mi salud y vivo en San José con mi novio y tenemos un perrito muy lindo y en mi tiempo libre me encanta viajar y pues tejer. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Katie, tengo 44 y me diagnosticaron al año de edad por retraso en el crecimiento. He tenido mucha suerte de poder beneficiarme de los moduladores durante los últimos 10 años y esto ha cambiado mi vida por completo. Era educadora pública, lo fui desde hace 20 años y ahora trabajo en EdTech y pues puedo vivir mi sueño de trabajar en la tecnología, lo cual es gracias a Tricafta. Y al igual que a Ana, me encanta viajar y siempre estoy buscando la mejor comida mientras lo hago. Bueno, pues para empezar, queríamos saber a cuántas BreathCons han ido. Así que por favor entren a a la pestaña de Mentimeter que está debajo en la barra y por favor pónganos cuál ha sido su experiencia o cuál es la que mejor se ajusta a su experiencia. Muy bien, me da mucho gusto que están llegando algunas respuestas. Sí, tenemos a 5 personas nuevas. Qué bueno, bienvenidos. Ah, tenemos otra persona que lleva aquí 10 años. Muy bien. Póngalo en el chat también, salúdenos, póngalo en el chat. Veamos, tenemos muchos que llevan de 5 a 9 años. Veo en el chat que ponen algunos 3 y 4. Primer año, muy bien. C. White, muy bien. Ella ha estado aquí los 10 años. Tenemos a 2 personas. Aquí también hay otra persona. Bryce, estoy de acuerdo contigo. No recuerdo cuántos he ido. Como 3 o 4 al menos. Keith, también los 10 años. ¡Qué emoción! Marisa, otra persona con 10 años. Muy bien. Tenemos una muy buena representación de todos. Qué emoción poder ver también a todos los nuevos que se están incorporando este año. Qué gusto tenerlos aquí. Bueno, muy bien, pueden seguir respondiendo y vamos a continuar. Qué gusto verlos, ver a tantos de ustedes que han asistido a muchos de estos eventos, así que bienvenidos nuevamente. Y pues también queremos darle una calurosa bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez. Qué gusto tenerlos. BreatheCon es un evento muy especial para poder conectar y aprender de los esfuerzos de sus compañeros. Y esperamos que si son nuevos, pues también sientan la atmósfera especial que nos ha hecho volver un año tras otro. BreatheCom se creó en el 2016 para poder responder la necesidad de crear una comunidad para la creciente población con fibrosis quística. Y el Comité Asesor de Adultos consideró que era necesario tener un lugar donde los adultos con fibrosis quística pudieran conectarse y que al mismo tiempo, pues, también fuera un evento tipo una conferencia virtual. Y si pensamos en el 2016, a lo mejor se acuerdan que esto fue hace muchísimo antes de la llegada del Zoom en el 2020. Y en el momento, pues la conferencia virtual era algo inédito y se encontraba en la cúspide de una tecnología nueva que no detuvo al equipo. Casey Whitey y Marisa se ofrecieron a ser las voluntarias de los primeros copresidentes y BreatheCon surgió. A lo largo de los años, BreatheCon ha ido cambiando y creciendo, pero algo que sigue igual es el impulso que hay por la comunidad y la conexión. A través de diferentes plataformas hemos podido compartir, aprender, llorar y apoyarnos unos a otros. Pero vamos a ver algunos de los momentos e hitos más memorables a lo largo de los años. Cuando hablamos de BreatheCon, de que ya tiene 10 años de edad, en realidad de lo que hablamos son de las personas que acudieron, que estaban cansadas, las personas que se conectaban desde hoteles, salones y de diferentes lugares. Personas que necesitaban
una comunidad más que la perfección. Así que hoy, en lugar de un resumen de lo más destacado que ya mencionamos al principio, quiero repasar nuestra cronología juntos, no solamente de eventos, sino también de crecimiento como comunidad. Porque BreatheCon no solamente surgió junto con la comunidad de fibrosis quística, sino que creció con ella. Así que volvamos a los primeros años. En el 2015, cuando hubo un cambio importante en el que por primera vez el 50% de las personas con fibrosis quística eran adultos. Y ese número importaba y sigue importando hoy en día, porque marcó un punto de inflexión. La fibrosis quística ya no era una historia pediátrica. Era una historia que se centraba también en los adultos, en las carreras profesionales, relaciones, liderazgo y longevidad. Pero también seguía siendo una historia marcada por la distancia, por la necesidad de estar a 2 metros de separación, por aprender a construir una comunidad sin estar en la misma habitación. Y ese mismo año, eh, Ocombi se aprobó y en el 2016 BreatheCon se lanzó no como una conferencia, no como un evento perfectamente planificado, sino como una idea valiente. ¿Qué pasaría si las personas con fibrosis quística no tuvieran que hacer esto solas, incluso cuando no podíamos estar juntos? En el 2018 se aprobó Symdeko. Se ampliaron también las opciones de tratamiento y la sensación de posibilidad. Pero incluso sabíamos que este progreso no llegaba a todo el mundo. Solamente el 50% de las personas con fibrosis quística podían beneficiarse de estos moduladores nuevos, lo que significaba la celebración y la espera en el 2019. BreatheCon realmente encontró su ritmo. Vimos su mayor asistencia a la fecha. Reducimos el concurso SPLAT, que suena pequeño, pero en realidad era bastante grande, porque significaba creatividad y diversión. Y sí, tuvimos un espectáculo de comedia, porque la risa sin duda es parte de sobrevivir a la fibrosis quística. Y en ese mismo año, Trikafta se aprobó. Y todo cambió para el 90% de nosotros. No de una forma instantánea y no de forma igualitaria ni para todos, pero sin duda muchas cosas cambiaron. En el 2019 lanzamos Path to a Cure, un camino a la cura, un recordatorio de que la esperanza y la defensa de la causa coexisten. Pero eso no significaba que dejábamos de luchar, especialmente por aquellos que aún están esperando. En el 2020, el mundo se cerró y de alguna manera la creatividad se abrió. Para muchas personas las mascarillas y el distanciamiento eran algo completamente nuevo, pero para nosotros, la comunidad de fibrosis quística, era algo que nos resultaba muy familiar. Ya llevábamos tiempo viviendo así, protegiendo nuestra salud, sorteando los riesgos y aprendiendo a mantenernos conectados mientras permanecíamos separados. En ese año tuvimos Fall Risk, el musical, que todavía me parece la frase más inspiradora que he oído en BreatheCon, y que fue una alegría en medio del miedo, una conexión cuando el aislamiento era la norma para todos. En el 2021 se hizo más intencional la pertenencia. Lanzamos el programa Welcome Buddy y la red de videos 121. Porque presentarse en un espacio es una cosa, pero sentir que realmente perteneces a él es otra muy distinta. Y luego en el 2022, Casey White, BreatheCon, la primera presidente de BreatheCon, fue nombrada la presidenta del Consejo de Administración de la Fundación de Fibrosis Quística. Y esto fue muy importante porque tener una persona con fibrosis quística en ese puesto significaba que las decisiones se tomaban basándose en la experiencia vivida y no nada más en las intenciones. Era más que un reconocimiento, era una representación que demostraba que el liderazgo de esta comunidad no merece un puesto en la mesa, sino que pertenece en la cabecera de ella. Y en el 2023 dimos un paso adelante con la traducción simultánea en español. Y esto significó que la accesibilidad ya no era nada más un complemento, sino que se convirtió parte de lo que somos. En el 2023 probamos algo nuevo con nuestra primera noche de juegos, porque la comunidad no siempre se parece a los paneles y a las conferencias magistrales. A veces solamente tiene que ser un juego. Y en el 2024, Aleptrek fue aprobado, otro hito de progreso y otro recordatorio de que la ciencia sigue avanzando porque la agenda la defiende. Y en el 2025 cantamos juntos en un karaoke virtual. Y sinceramente, ese es un hito alegre,
de este tiempo. Y ahora estamos en el 2026, es nuestro 10º aniversario. Pero tenemos que tomarnos un momento para reconocer lo que ha cambiado en todo este tiempo. Vemos más que eventos, vemos una comunidad que ha aprendido a albergar tanto esperanza y dolor al mismo tiempo. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Llevamos la pérdida. Y antes de continuar, nos gustaría hacer una pausa y recordar a los amigos que deberían haber estado aquí con nosotros. Sus voces dan forma a la comunidad, a las risas, al liderazgo, a la defensa y al amor que sentimos por ellos y que todavía resuenan en todo lo que hacemos. Son parte de la historia de BreatheCon para siempre. Muy bien, pues lo que están a punto de ver son las voces de esta comunidad. Reflexiones sobre lo que significa BreatheCon, cómo ha cambiado y por qué sigue siendo importante. Sus historias no están pulidas, son reales, son historias. Así que mientras las ven, los invito a que presten atención no solamente a las palabras, sino también a la conexión, a la resiliencia y al poder silencioso de estar ahí unos para los otros año tras año. Hola, ¿qué tal a todos? Feliz fin de semana de BreatheCon de 10 años. Es increíble que hayamos cumplido con este hito. Yo me llamo Marisa Vincha y me emociona muchísimo poder estar con todos ustedes para celebrar nuestro 10º aniversario. También me siento honrada de haber participado en este evento desde el principio como una de las copresidentas fundadoras junto con mi amiga Casey White y otros amigos míos que tienen fibrosis quística. Comenzamos este evento con la intención de que no nos sintiéramos tan solos al vivir con esta enfermedad. Realmente queríamos crear algo por y para los adultos con fibrosis quística para nuestra comunidad, donde pudiéramos sentirnos vistos y escuchar historias de otros miembros de la comunidad de fibrosis quística. Ha sido muy inspirador ver cómo ha ido evolucionando y creciendo y cambiando este evento en los últimos 10 años. Ver a los diferentes copresidentes que aportan nuevos elementos a BreatheCon, ya sean las happy hours o los talleres o los concursos de talentos, eventos de comedia o speed networking. El evento ha cambiado conforme nosotros hemos cambiado como comunidad y realmente ha sido muy reconfortante ver cómo este evento ha evolucionado hasta convertirse en lo que es hoy. Es difícil elegir un momento favorito, sé que suena como un cliché, pero quisiera decir que en los primeros años, con los eventos después del horario laboral, estábamos conectados hasta la 1 o 2 de la mañana. Y me encantaba cómo el personal de fibrosis quística decía, ¿saben qué? Nos vamos a las 11 de la noche y nos quedábamos hasta altas horas de la madrugada del día siguiente. BreatheCon significa muchísimo para mí como evento, pero esta comunidad significa mucho para mí. Y me encanta ver a la gente que ha hecho amistades en este evento, personas que han venido por primera vez y que conocieron a la primera persona con fibrosis quística, e incluso creo que hay algunos que han empezado negocios juntos. Creo que BreatheCon ha hecho muchísimo para poder transformar nuestra comunidad. Y si vienen aquí por primera vez y se sienten inspirados por participar, aviéntense, porque necesitamos tantas voces nuevas y frescas en BreatheCon como sea posible. Y pues también la siguiente generación se puede involucrar también en BreatheCon. Así que no estaríamos aquí sin el personal de la Fundación de Fibrosis Quística. Quiero darle las gracias a todos por lo que han hecho para apoyarnos a lo largo de los años, con todas nuestras ideas descabelladas. Todos ustedes han sido fenomenales. Y también quiero darle las gracias a nuestras actuales copresidentas, Katie Fielding y Ana Batista. Gracias por su liderazgo. Juntos somos más fuertes como comunidad. Y BreatheCon solamente va a mejorar. Así que estoy muy feliz de estar aquí celebrando con todos ustedes este fin de semana. Muchas gracias. Hola amigos, soy Tammy. Y el día de hoy estoy aquí para compartir por qué estoy tan agradecida con BreatheCon. La primera vez que asistí fue en el 2019 y no conocía a nadie. En realidad no tenía ningún grupo de amigos con fibrosis quística y no sabía qué esperar.
En mi primera discusión en grupo, conocí a esta persona maravillosa y me recibió con los brazos abiertos. Me hizo sentir cómoda y me invitó a formar parte de su vida. Y entonces me presentó a otras personas después del evento y por siempre le voy a estar agradecida. Siempre he disfrutado volver a asistir a BreatheCon cada vez que se ofrece, porque es una oportunidad emocionante para poder conocer a otras personas con fibrosis quística que comparten situaciones y circunstancias similares, para que podamos aprender unos de otros. Es una gran oportunidad para reunirnos, para reconectar y para compartir nuestra vida, aprender, crecer y darnos cuenta de que no estamos solos en este viaje. Por siempre le voy a estar agradecida a ella y sí, ella lo sabe. Gracias, como siempre. Y BreatheCon es algo que tiene un lugar muy especial en mi corazón. Realmente estamos viviendo en tiempos sin precedentes. Toda la investigación y la ciencia en la que estamos participando en todos los niveles y variedades y pues quién sabe hacia dónde nos va a llevar el futuro. Estoy segura de que, como muchos de ustedes, nunca había esperado estar aquí en donde estamos hoy y vivir tanto como he podido vivir. Así que por eso estoy realmente agradecida y siempre, siempre voy a disfrutar el regresar a cada BreatheCon que pueda, porque mi experiencia, mi esperanza y mi sueño es poder ser esa luz para otra persona, así como lo fue esa primera alma bondadosa para mí. Así que quiero devolver el favor. Por eso estoy agradecida. Estoy deseando ver y emocionada por ver hacia dónde vamos en los próximos 10 años. Y pues estoy deseando compartir este viaje con todos ustedes y conocerlos en BreatheCon. Les deseo mucho amor, que estén bien y que sean felices. Gracias. Hola, me llamo Brandon Wright, tengo 38 años y vivo afuera de Cincinnati, Ohio. He tenido el honor de trabajar junto a BreatheCon por varios años, siendo parte del comité de planificación, del equipo de bienvenida y como copresidente el año pasado. Para los que regresan, bienvenidos, y para los que están aquí por primera vez, qué gusto que estén aquí. Es difícil creer que sea el 10º año de BreatheCon. Me involucré en BreatheCon como una forma de retribuir y participar, sin darme cuenta cuánto necesitaba tener este sentido de comunidad. El tema de este año, reflexionar, reconectar y revitalizar, realmente me llegó al corazón. En cuanto a reflexionar, me sentí conectado con BreatheCon en un momento, en donde no me daba cuenta de lo que necesitaban otros adultos viviendo una vida plena y honesta con fibrosis quística. Y a lo largo de los años he pasado de estar en un espacio, en un evento, en donde me siento visto, comprendido y lleno de energía. BreatheCon me ha recordado que no estoy solo en este mundo. He podido hacer muchas conexiones y amistades verdaderas a través de estas conversaciones. Y ha habido una experiencia que se me quedó grabada, que son las conversaciones. Esos momentos en los que alguien comparte algo vulnerable y te das cuenta que no eres el único que tiene ese miedo o esa esperanza. Esos momentos se te quedan grabados mucho tiempo después del evento. Y para volver a reconectar, la comunidad de BreatheCon se sienta auténtica. Es un lugar en donde no tienes que explicar la fibrosis quística ni quién eres. El año pasado escribí un blog sobre salir del armario y al menos con mi comunidad de fibrosis quística siento que no tengo que hacer esto. Aquí en BreatheCon las personas se muestran tal como son y hay un gran entendimiento y sentido de respeto y ánimo. Muchos de nosotros hemos oído o hemos utilizado la expresión familia elegida. Se refiere a la red de apoyo de personas, amigos, parejas y mentores, seleccionados intencionalmente para poder desempeñar funciones basadas en el amor, la confianza y los valores compartidos. Y no podría sentirme más honrado de tener a mi familia de fibrosis quística y de BreatheCon como mi familia elegida. Y por último, revitalizar. BreatheCon me ha ayudado a confiar en mi voz y en mi experiencia. Me ha demostrado que nuestras historias realmente importan y que no son nada más para nosotros, sino también para otras personas que recorren caminos iguales. Eso ha sido sumamente empoderador para mí. Así que este año, el venir a BreatheCon, vengo con el corazón abierto. No hace falta tener todas las respuestas, solamente hay que estar presente. Esta comunidad tiene la capacidad de encontrarte exactamente en donde estás y estoy muy emocionado de ver cómo sigue creciendo y apoyar a la siguiente generación durante los próximos 10 años. Muchas gracias. Marisa, Tammy, Brandon,
Gracias a todos por ser parte de estos 10 años y también por ayudarnos a formar lo que viene después. Fue muy divertido ver las imágenes de BreatheCon del pasado y dónde hemos estado como comunidad. Si eres nuevo aquí, pues espero que esto te haya dado algunas ideas de lo que puedes esperar. Para celebrar el 10º aniversario de BreatheCon, hemos elegido el tema Reflexionar, Reconectar y Revitalizar. Esperamos reflexionar para poder tomarnos tiempo para ver hacia el pasado y celebrar de dónde venimos y qué nos ha llevado hasta aquí. En cuanto a reconectar, queremos volver a unirnos como familia, recordando que a pesar de todos los cambios en los tratamientos en la vida, seguimos siendo una comunidad con muchas experiencias compartidas y podemos unirnos para apoyarnos y ser amigos. Y luego queremos ver hacia el futuro para revitalizarnos. Esperamos que a través de la conexión y compartir nuestras historias podamos animarnos y empoderarnos para poder salir y seguir luchando. Este año tendremos diferentes temas, paneles y talleres a los que nos pueden acompañar. Algunos que nos emocionan mucho son el panel sobre defensa para poder descubrir cómo podemos involucrarnos más con la fibrosis quística a mayor escala, así como algunos grupos reducidos y pláticas sobre los nuevos retos a los que nos enfrentamos a medida que vivimos más. También estamos muy emocionados por organizar talleres dirigidos por compañeros. Varios de los compañeros han estado esforzándose para poder traer una sesión que les apasiona. Tenemos una clase de yoga para ayudarlos a activar la circulación, un taller de comedia que siempre es bueno para liberar el estrés, una actividad de escritura creativa, un taller de fotografía y otro de arte para ayudarnos a procesar la vida a través de diferentes medios, así como unas sesiones prácticas para ayudarnos a crear comunidad y otras centradas en estar preparados para las emergencias. Todos estos talleres están dirigidos por otros adultos con fibrosis quística y realmente ponen de relieve el talento y las habilidades que hay entre nosotros. Quiero abordar también algunos otros anuncios para tratar de aprovechar lo más que podamos BreatheCon. Primero, un recordatorio sobre las normas de conducta de nuestro evento. Por favor, sean amables, abiertos y respetuosos durante todo el evento. Si necesitan ponerse en contacto con el personal de la Fundación de Fibrosis Quística por cualquier motivo durante el evento, ya sea por cuestiones técnicas de asistencia para navegar la plataforma, por favor visiten el servicio de ayuda que está en la parte izquierda de la pantalla. También vamos a tener formas divertidas de conectar. En la parte derecha van a tener el chat donde van a poder charlar con todos los asistentes de BreatheCon. El chat del escenario es solamente para las conversaciones que tengan lugar dentro de la sesión que están viendo. Estamos muy emocionados sobre el muro social de este año. Compartan su experiencia utilizando el hashtag BritCon 2026 en las redes sociales para que su publicación aparezca en el muro o creen una publicación directamente en la plataforma en la pestaña del muro social. Es probable que ya hayan visto algunas de las publicaciones ahí. Y por último, pueden visitar también la pestaña de recepción en cualquier momento para ver la agenda y las sesiones que se están celebrando en directo. Va a haber una pequeña encuesta que van a tener que completar, así que por favor háganlo. Estamos súper emocionados por los días que están por venir, las amistades que se van a fortalecer y las que van a comenzar, y la diversión que vamos a tener y lo más importante, la comunidad que vamos a sentir. Así que bienvenidos a BreatheCon 2026.